en esta sesión con el cálculo de probabilidades. Vamos a trabajar algunos problemas que nos van a ir permitiendo ir desarrollando nuestras habilidades para el cálculo de probabilidades. Vamos a comenzar con aprender cómo se utilizan algunas de las propiedades básicas que hemos definido en el cálculo de probabilidades. Aquí les he puesto en este recuadro de aquí abajo algunas de las propiedades que vamos a utilizar para resolver este problema. Estas son la propiedad del complemento, la propiedad de la unión y la propiedad de la diferencia. Así que vamos a ver cómo es que se utilizan estas propiedades para calcular algunas de las probabilidades que se nos piden. Comencemos con este problema 14. En este problema dice que hay 3 servidores. Estos servidores pueden experimentar fallas de tipo 1, 2 y 3. Entonces A1 denota el evento de que experimenta una falla de tipo 1, A2 experimenta una falla tipo 2 y A3 experimenta una falla tipo 3. Conocemos la probabilidad de A1, la de A2, la de A3. Conocemos las probabilidades de las intersecciones, A1 con A2, A2 con A3, A1 con A3 y A2 con A3, y conocemos la probabilidad de la triple intersección, A1 intersectado con A2, con A3, y conocemos todos estos datos. Entonces vamos dándole solución aquí a los diferentes literales que tenemos. Por ejemplo, aquí en el primer literal se nos dice: ¿cuál es la probabilidad de que el servidor no experimente una falla tipo 1? Recuerden que A1 es que experimente la falla tipo 1, entonces que no experimente la falla tipo 1, esa probabilidad estaría dada por la probabilidad de A1 complemento. Aquí estamos diciendo que no experimenta la falla del tipo 1. Si utilizamos esta primera propiedad, vemos que la probabilidad de un evento más la probabilidad de su complemento es igual a 1. Entonces de aquí podemos despejar ya sea el evento o la probabilidad del complemento. Como quiero la del complemento, entonces despejándola de esta ecuación, esta probabilidad sería igual a 1 menos la probabilidad de A. 1 menos la probabilidad de A me la definen aquí en el enunciado como 0.12. Y 1 menos 0.12 resulta ser 0.88. Esa sería la respuesta al primer literal. Esta probabilidad nos da 0.88 y nosotros vamos a tomar por convención y para cuestiones de evaluación, ¿verdad? 4 decimales. Todas las probabilidades que vamos a trabajar las vamos a reportar con 4 decimales. Vaya, miren, ese es el uso de la primera ecuación que tenemos aquí. En el literal B dice cuál es la probabilidad de que el servidor experimente fallas tipo 1 o 2. Recuerden que esta O que aparece aquí en el literal B, esa O es una palabra clave que le dice a usted que la operación que estamos buscando es la unión de esos 2 eventos. Entonces aquí en el literal B se nos pregunta por la probabilidad de que experimente fallas tipo 1 o 2. Entonces queremos A1 unido con A2. ¿Cómo calculamos esta probabilidad? La probabilidad de la unión de un par de eventos cualquiera. Para eso tenemos la segunda propiedad que les he puesto aquí. Dice que la probabilidad de la unión de un par de eventos es la suma de los eventos individuales, de las probabilidades de los eventos individuales, menos la probabilidad de la intersección de los dos. De tal modo que si yo quiero calcular la probabilidad de la unión de A1 con A2, no tenemos nada más que plantear aquí. La probabilidad de A1 la probabilidad
A2. Bueno, tuve ahí algún inconveniente. Vamos a retomar. Les decía que la probabilidad de la unión de este par de eventos entonces es la probabilidad de A1 a la probabilidad de A2 y hay que darle la intersección de A1 con A2. Y todos estos son datos conocidos. La probabilidad de A1 es 0.2. Lo tenemos ahí en ese resumen de datos que nos han dado ahí. Déjenme que quise esto. Esto es 0.2. La de A1. La de A2 es 0.7. A1 con A2 también es conocido y eso es 0.06. 0.06. Si hacemos todas las operaciones, nos resulta aquí en un valor 0.13. Nos pregunta por la probabilidad de que el servidor experimente fallas tipo 2, pero no del 3. 1 y no del 3. Recuérdense que lo veíamos en los diagramas de decíamos este falla tipo 1 y experimente falla tipo 2, pero que no experimente la tipo 3. Contando por esta probabilidad de A1 con A2 intersectar con A3 complemento. Para calcularla nos vamos a auxiliar de esta ecuación que me define la diferencia de un par de eventos. Teníamos la probabilidad de A menos B. Si se acuerdan, les decía la diferencia como tal, ¿verdad? Con este signo menos, no es una operación básica del álgebra de eventos. Por lo tanto, tendríamos que expresarla con su equivalente, que era esto. Esto de acá equivale a tener A intersectado B complemento. Y se calcula numéricamente como la probabilidad de A menos la probabilidad del intersecto de este par de eventos que tenemos aquí. El segundo aparece sin complementar. Fíjense en ese detalle, ¿verdad? Recuérdense que esto era con los diagramas de Venn, era a la probabilidad de A, que es toda esta de acá, toda esta probabilidad, le quitamos el intersecto. Le quitamos este intersecto de acá y entonces nos queda la diferencia, que es toda esta región de acá. Entonces, una forma matemática de calcularla es esta. A la probabilidad de A le restamos A intersectado B. Ahora fíjese bien en este detalle para que no se me vaya a perder ahí. Esta fórmula funciona no solamente para un par de eventos, igual que todas estas fórmulas que hemos visto anteriormente. También funciona cuando usted tiene ahí una expresión más grande. Por ejemplo, esta, mira. Si se fija, aquí tiene el evento sin complementar, ¿eh? Que sería como el equivalente al evento A. Aquí, el evento A. Y eso lo tiene intersectado. Esta intersección sería esta intersección que tengo aquí con un evento complementado, que sería A3 complemento. En realidad, fíjese aquí, lo que usted tiene es la probabilidad, voy a utilizar corchetes para no equivocarme ahí. Aquí tengo la probabilidad de A1 intersectado A2, ¿sí? A1 intersectado A2 menos A3. Esto es lo que tenemos escribiéndola en esta notación, ¿eh? Este A que aparece aquí ahora es toda esta expresión más grandecita que tenemos aquí, ¿eh? ¿Sí? Ese es el A. Intersectado con el complemento de un número, de un evento, intersectado con el complemento de un evento. Eso se vuelve una diferencia. Y según esta expresión, lo que tenemos que hacer es la probabilidad del primer evento, fíjense, P de A, aquí, este término, P de A, es la probabilidad del primer evento,
Aquí tenemos que tener la probabilidad de A1 intersectado con A2 menos, y aquí viene la clave, miren, la probabilidad del primer evento de A, ¿verdad? Pero A para nosotros es A1 intersectado con A2. A1 intersectado con A2, y fíjese, aparece aquí intersectado, esto de acá, intersectado con el segundo evento, pero sin complementar. Recuerden que tenemos esto de acá, entonces aquí va a aparecer intersectado con A3, pero ya sin complemento. Aquí hemos aplicado esta definición, ¿eh? Y entonces al final, si hacemos las sustituciones, por ejemplo, A1 y A2 lo conocemos. Lo tengo aquí, A1 y A2 es 0.06. 0.06, y a eso tenemos que restarle la triple intersección, que es 0.01. Total que esto, al hacer esta diferencia, nos da 0.05. Ahí está. Veamos el otro literal. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que el servidor experimente a lo sumo dos de estas fallas? Lo vamos a escribir así, mire, probabilidad de que experimente a lo sumo dos fallas. Solo le voy a poner hasta dos porque ya sabemos que estamos hablando de fallas. Probabilidad de que experimente a lo sumo dos fallas. Fíjese cómo esta palabra, a lo sumo 2, nos da una idea de una cota superior, es decir, algo que es menor o igual que 2. Como máximo 2, a lo sumo 2, como mucho 2, todos son sinónimos de esto, indica una cota. Si aplicamos esta definición, este evento, que es el que yo ando buscando aquí, tiene que ser igual a 1 menos la probabilidad de el complemento de a lo sumo 2. Y aquí hay una reglita bastante sencilla, mire, que se la voy a poner aquí abajo. Voy a borrar esto y le voy a poner eso para que lo recuerde ahí. Mire, imagínese esta situación. Cuando usted tiene menor o igual, el complemento de este menor o igual es mayor. Si usted tiene menor, el complemento es mayor o igual. Y viceversa, es decir, si usted tiene mayor aquí, el complemento sería menor o igual. Y si usted tiene mayor o igual, el complemento sería menor. Entonces, las segundas columnas son los complementos. Por ejemplo, aquí, miren, aquí en esta primera situación que tenemos, tengo a lo sumo 2, me dice menor o igual que 2. Que estaríamos aquí, menor o igual que 2. El complemento sería entonces mayor que 2. Entonces lo podemos poner aquí como la probabilidad de que experimente mayor que 2 sería más de 2 fallas. Más de 2 fallas, así lo podemos poner. Entonces aquí complemento de menor o igual que 2 es más de 2 fallas, que sería mayor que 2. Sí. Pero si lo seguimos arreglando en el contexto del problema, aquí, esto tendría que ser igual a 1 menos la probabilidad. Si decimos más de 2 fallas, significa que, en este caso, como solo estamos considerando 3 fallas, más de 2 sería que experimenta las 3 fallas. Más de 2, entonces experimenta las 3 fallas. Eso significa cuando planteamos ahí más de 2. Ahí. Bueno, perdón nuevamente que está experimentando problemas esta
plataforma acá. Vamos a ver cómo estamos ahí con el audio. ¿Me escuchan? ¿Me siguen escuchando? ¿Siguen viendo la presentación? Sí se escucha y sí se ve también. Okay. Bueno, gracias. Vaya, miren, entonces aquí, este es un dato que ya conocemos. Al final esto es 1 menos 0.01. Y esto nos va a dar allí un 0.99. Vaya. Estas serían entonces las soluciones a estos 4 literales. Les voy a plantear una solución alterna y luego nos quedamos con las preguntas, si es que las hay. Vaya, miren, esta es una solución aplicando propiedades, que es lo que me preguntan aquí, ¿verdad? Aquí dicen que utilice propiedades para calcular cada una de estas probabilidades. Bueno, una solución alternativa es utilizar diagrama de Venn. Le voy a poner aquí solución alterna. Vamos a utilizar diagramas de Venn y luego usted va a ver cuál de las dos soluciones le conviene más o le parece a usted más sencilla. Vamos a dibujar aquí unos diagramitas de Venn para... Perdón. Vamos a ver. Miren. Ahí estamos. Acuérdense que como estamos trabajando con 3 eventos, entonces tenemos que dibujar ahí estas 3 chibolitas que me indican los eventos acá, y lo vamos a dejar, por ejemplo, acá. Vaya, ahí tenemos ya nuestro diagrama de Venn. Esto sería el evento A1, este digamos que es el A2 y este digamos que es el evento A3. Recuerden que había que llenar siempre la triple intersección, ¿verdad? Entonces ese dato es 0.01. Aquí. Ahora lo tenemos en términos de probabilidad, entonces aquí vamos a colocar 0.01. Recuerden que después llenábamos o esto, o esta región de acá, o esta región de acá. Vamos a llenar esta también. Todo esto que está aquí, que les estoy marcando aquí, es la intersección de A1 con A2. Todo esto, A1 con A2. Según los datos que tenemos aquí, A1 con A2, que está por acá, vale 0.06. Toda esta región debería de sumarme 0.06, pero como ya tengo este 0.01, por lo tanto, aquí deberíamos de colocar 0.05, de tal modo que la suma de estas dos, que es la intersección, me da este 0.06 de A1 con A2. Fíjese, A1 con A3, que sería toda esta región de acá. Esta región debería de valer A1 con A3 0.03, según los datos que tengo aquí, ¿verdad? Pero ya tenemos un 0.01, por lo tanto yo aquí voy a colocar 0.02. Y ahí tengo que la suma de estas dos regiones, que es la intersección, es 0.03. Y por último tenemos A2 con A3. A2 debe ser 0.02. Si ya tengo 0.01, entonces aquí tengo 0.01, para que la suma me dé el 0.02 de A2 con A3. Bueno, A1, que es toda esta primera región que tenemos aquí, toda esta chibola es A1. Todo esto debería de sumar 0.12. Si aquí tengo 5, 6 y estas dos tengo 8, entonces aquí me hacen falta 4 para que sea 0.12. Fíjense cómo A2 totaliza 0.07 y A2 sería la suma de todas estas regiones. Estas regiones deberían de totalizarme 0.07. Ya tengo 5 aquí
6, 7. Por lo tanto, aquí no deberíamos de tener nada para que la suma me dé 0.07. A3 es 0.05, pero de ese 0.05 ya tenemos 2, 3, 4 asignados. Por lo tanto, aquí vamos a colocar 0.01 nada más. Si hacemos la suma de todas estas regiones, que sería aquí 9, miren, 4 más 5, 9, más 0, sigo con 9, aquí hay 11, 12, 13, 14. 1 menos 0.14 nos da 0.86, que sería toda la región de afuera, que se me olvidó hacer el diagramita aquí. Lo voy a hacer ahí, aunque me va a quedar un poco chueco, perdón, ahí que se me movió esto. Vamos a tratar de arreglar esa movida que tuve ahí. Bueno, así lo voy a seguir trabajando, aunque ahí quedó un poco movido ahí. Entonces aquí tenemos toda la región de afuera hasta acá, aquí, y completamos aquí. Todo esto de afuera es 0.86. Vaya, aquí tenemos el diagrama de Venn completo. Miren. Entonces, una alternativa para contestar a estas preguntas que hemos hecho acá sería, miren, la primera, ¿cuál es la probabilidad de que el servidor no experimente una falla tipo 1? Recuerden que falla tipo 1 es toda la chibola esta. Entonces, que no experimente esa falla es la suma de todo lo que está fuera de esta chibola. ¿Quién está afuera de esta chibola? 0.86. .86 está fuera de la primera esfera de A1. Miren, está este 0.01, este 0.0. Y esto le reproduce el 0.88 que tenemos ahí. Esa sería la respuesta al primer. El segundo, mira. Experimenta las fallas del tipo 1. En ese caso, acuérdese que la unión gráficamente la podemos visualizar como A1 unido con A2 sería todo A1 unido con A2. Usted tiene que sumar todos los números que estén aquí. Miren, aquí tiene 4 más 5 me le da 9, más 0 sigue en 9, 10, 11, 12 y esta región de acá 13, que es el punto 13 que tenemos aquí. Entonces, para este caso vamos a tener que hacer esta suma. Sería A1 unido con A2, ¿verdad? La probabilidad de A1 unido con A2 sería la suma de todo esto que habíamos planteado ahí, ¿verdad? Se lo voy a abreviar porque para no escribir todo eso. Bueno, se lo voy a poner ahí. Sería 0.04. Permítame ahí que se me... me está ahí fallando. Aquí estamos, 0.04 más 0.05 más 0.00, lo voy a colocar ahí, más, he sumado estos tres, ¿verdad? Ahora tengo que sumar estos tres para que me forme la unión ahí, más 0.02 más 0.01 y otra vez 0.01. Y esto totaliza el punto 13 que teníamos aquí, ¿verdad? 9, 11, 12 y 13. 0.13. Ahí está. El otro literal
Ahí, miren, ¿cuál es la probabilidad de que el servidor experimente fallas tipo 1 y 2, pero no el 3? Recuerde que para que experimente 1 y 2, pero no el 3, usted tiene que tener esta región nada más. Ahí, miren, ahí experimentó la falla tipo 1, la tipo 2, pero no experimentó la falla tipo 3. Entonces es simplemente ese valor que usted tiene ahí en esa región. Entonces aquí no hay nada más que escribir eso, ¿verdad? A1 y A2 y A3 complemento sería 0.05. Y el último literal que dice, mire, ¿cuál es la probabilidad de que el servidor experimente a lo sumo 2 de las fallas? Bueno, tendría que analizarlo de manera, ¿verdad? Le voy a plantear otra solución alterna que también es válida aquí, ¿ve? Utilizando propiedades, para que tenga dos enfoques ahí, miren. Otra solución sería aquí, es que a lo sumo 2 fallas, habíamos quedado que era menor o igual que 2 fallas. ¿Qué significa que tenga menor o igual que 2 fallas? 2 fallas o menos. Significa que podría tener 0 fallas, o podría tener 1 falla, o podría tener 2 fallas. Eso significa este menor o igual. Miren, 2 o menos fallas. 2, 1 o falla. Podríamos tener el caso donde no experimente ninguna de estas 3 fallas. Veamos entonces. ¿Cuál es la probabilidad de que experimente 0 fallas? Es decir, ninguna de estas fallas. Este valor, miren, es lo de afuera. 0.86. Que experimente una falla. ¿Cuál es la probabilidad de que experimente una falla? 4 más 0 más 0.01. Aquí solo experimentó una falla, miren. Entonces tengo aquí 4 más 0 más 0.01. La voy a poner así. Más 0.04 más 0.00 más 0.01 más la probabilidad de que experimente 2 fallas. ¿A dónde experimenta 2 fallas aquí? Aquí, aquí y aquí. Ahí experimentó 2 fallas, ¿no? Entonces a esto hay que sumarle todavía 0.05 más 0.01 más 0.02. Y esto se supone que si usted lo hace, debería de darle el mismo resultado, 0.99. Entonces, para este tipo de problemas hay 2 enfoques. O lo resuelve con propiedades o se auxilia de un diagrama de Venn. Ahí depende de cómo se lo pregunten, ¿verdad? Pero ahora sí, veamos si hay alguna pregunta de esta parte. Nada. Bueno, sigamos avanzando entonces. Miren ahí el problema 16. Vamos a irnos al problema 16. Déjenme quitar este y nos vamos a ir aquí al problema 16, que es este de acá. Bueno, en este problema vamos a aprender a manipular eventos en un ente matemático que le vamos a llamar tabla de contingencia, que por cierto ahí en el aula virtual les he subido la solución a uno de estos problemas utilizando tablas de contingencia.
Veamos este problema. Dice que cierta fábrica opera en 3 turnos. El turno, en el último año dice que han ocurrido 200 accidentes. Algunos pueden ser atribuidos en parte a condiciones de trabajo, mientras que otras no se atribuyen a condiciones de trabajo. La siguiente tabla dice, que se conoce como tabla de contingencia, proporciona el porcentaje de accidentes que se registraron en cada categoría y turno. Fíjense aquí, tenemos 3 turnos, mañana, tarde y noche. Entonces dice que en el turno de la mañana, el 10% de los accidentes se debió a condiciones inseguras. Un 10% se debió a condiciones no relacionadas a condiciones inseguras. Y lo mismo tenemos para el turno de la tarde y para el turno de la noche. Aquí tenemos el porcentaje de accidentes debidos a condiciones inseguras y aquí el porcentaje de accidentes que no se debe a condiciones inseguras. Bueno, ahí estamos. Solo vamos aquí con los literales. Dice: suponga que uno de los 20 reportes se selecciona aleatoriamente, de los 200 reportes, perdón, se selecciona aleatoriamente del archivo de la empresa y se está interesado en el turno y el tipo de accidente reportado. Vamos ahí al literal A. Dice: ¿cuál es la probabilidad de que el accidente seleccionado fuera atribuido a condiciones inseguras? ¿Cuál es la probabilidad de que al seleccionar uno de los reportes de los 200 que están ahí, ese reporte de accidente se deba a condiciones inseguras? Vale, miren, es una buena práctica tomar la tabla que tenemos aquí. En este caso es turno de la mañana, tarde y noche, ¿sí? Y aquí tenemos los porcentajes de accidentes debido a condiciones inseguras y los que no se deben a condiciones inseguras. Le voy a llamar condición insegura complemento. Aquí tenemos 10, 8 y 5%. 10%, aquí tengo 8% y aquí tengo 5%. En el caso de los que no se deben a condiciones inseguras, tenemos 20% y un 22%. Vaya, lo que podemos hacer siempre es una buena medida, es hacer los totales. Por ejemplo, aquí si usted tiene 10 más 35%, esto le da aquí un 45%. Aquí tiene 8 más este 20%, aquí le da un 28%. Aquí tiene 5 más este 22, le da un 27%. Aquí miren, tengo 10 más 8, 18 más 5, tengo 23%. Los totales. Y aquí tengo 35 más 20 más 22, esto me da 77%. Si hacemos la suma aquí, por columna o por estas filas, fíjense cómo aquí nos da 100%. Aquí. 45 más 28 más 27, 100. O 77 más 23 me da el 100% con el que estamos trabajando ahí. Así que le puede agregar esas líneas o dejarse, o no dejarse. Vaya, aquí lo que tiene que aprender aquí es a identificar los eventos. Vamos con el literal A. En el literal A nos dicen, mire, ¿cuál es la probabilidad de que al seleccionar a uno de estos reportes resulte que se deba a condiciones inseguras? Es decir, que en el literal A nos están preguntando por la probabilidad de que el accidente se debe a condiciones inseguras. Y entonces es bien sencillo, porque usted simplemente visualiza el evento de condiciones inseguras en esta columna. Ahí tiene el evento de condiciones inseguras.
Ahí está. Entonces lo único que tenemos que hacer es, si quiero encontrar la probabilidad de ese evento, es sumar. Por eso previamente los encontrábamos aquí, esos totales, ¿verdad? Entonces aquí podemos decir que la suma de esta primera columna le va a dar a usted 0.2300 para rellenar ahí a los 4 dígitos que mencionábamos, ¿verdad? El literal B, miren. En el literal B tenemos cuál es la probabilidad de que el accidente seleccionado no haya ocurrido en el turno de la mañana. Probabilidad de que no haya ocurrido en el turno de la mañana. Probabilidad de M complemento. M lo visualizamos en este caso ahora en fila. Mira, aquí está la probabilidad del evento M, ¿eh? Pero yo quiero M complemento. Entonces, ¿quién es M complemento? Serían las otras 2 filas que tenemos aquí. Ese sería el M complemento, el resultado de las otras 2 filas. Es decir que en este caso tendríamos que plantear aquí lo siguiente. Que plantear la suma de estos 4 valores que tenemos aquí. 0.08 más 0.2 más 0.05 más 0.22. Y esto nos totaliza 0.55. 0.55. Por supuesto que esto de acá también lo hubiera podido encontrar por la fórmula que veíamos en el problema anterior, ¿verdad? La probabilidad de M complemento es 1 menos la probabilidad de M. También, ¿verdad? 1 menos la probabilidad de M. Siendo la probabilidad de 0.35, que es 0.45. 1 menos 0.45 le vuelve a dar 0.55. Pero el objetivo aquí es que usted saque toda la información de la tabla. Eso es bien importante, miren. Aquí se supone que usted no va a utilizar ninguna propiedad, sino que toda la información la vamos a sacar de la tabla. Por eso se los planteo ahí de esa manera. En el siguiente literal, en el C, dice cuál es la probabilidad de que el accidente seleccionado haya ocurrido en el turno de la noche. Probabilidad de que haya ocurrido en el turno de la noche y no esté relacionado con condiciones inseguras. Probabilidad de que haya ocurrido en la noche y recuerden que esa ahí es una intersección y que no esté relacionado con condiciones inseguras. Miren, N intersectado con condiciones inseguras complemento. ¿Qué hacemos ahí? En este caso vamos a marcar el evento N en primer lugar. Habíamos visto que era esta fila de acá, N. Y voy a marcar el evento CI complemento. CI complemento lo tenemos aquí. Ahí. CI complemento. La intersección de los dos es la celda que se me forma aquí. Esto de acá, el 22% que tenemos ahí, esa es la intersección. Y esa sería la respuesta a este literal. Esa celda en particular, mire, 0.2200. Esa sería la respuesta a ese literal. Es decir, que la intersección la vamos a ver en una celda en particular, fíjense. Y que no tiene sentido intersectar eventos que estén en filas, porque no tendrían intersección, o eventos que estén en columnas, porque tampoco tendrían intersección. Tiene sentido intersectar eventos en fila con eventos que están en columnas. En este caso, el punto 22. El otro literal, el literal D, dice: ¿cuál es la probabilidad de que el accidente seleccionado haya ocurrido en la noche?
probabilidad de que el accidente haya ocurrido en la noche, o, bueno, ese O, recuerde que es una unión, o que esté relacionado con condiciones inseguras. N unido condiciones inseguras. Bueno, N ya lo tengo aquí, miren, marcado, ¿verdad? Condiciones inseguras, lo voy a marcar ahí, lo voy a poner con, a ver si se ve este azul. Condiciones inseguras lo tenemos aquí. Entonces aquí tengo el evento N en amarillo y el evento condiciones inseguras aquí en azul. La unión de los dos, la unión de estos dos eventos es una operación que usted va a hacer como que si formara un solo grupo con ellos. Como que si usted hiciera este nuevo evento, miren, esto de acá. Esa es la unión. Entonces, ahí tendríamos 10 más 8 más 5, que me da este 23, pero lo vamos a poner así para que cuando lo esté repasando usted se acuerde que es 10 más 8, 0.08, más este punto 0.5, más este 22 que tenemos. Y eso supone debería de darnos 0.40. Y esta es la manera en la que usted va a operar las operaciones básicas que veíamos, ¿verdad? La unión, entonces, es formar un solo grupo. La unión solo tiene sentido si intersecta filas y columnas y la va a ver en una celda. El complemento, por ejemplo, el complemento de CI es la columna N, son las otras dos columnas, las otras dos filas. El complemento de T es la fila M y la fila N. El complemento de N son las dos primeras filas. Todas las operaciones usted las puede sacar de la tabla de contingencia sin utilizar ninguna de las propiedades que veíamos en el ejemplo anterior, ni mucho menos un diagrama de Venn. Todo lo va a poder sacar de esta parte. Hoy me han dejado haciendo monólogo, han venido bien callados. Vamos avanzando entonces. Veamos. Vámonos hasta el problema 21. Dice que hay una planta de producción que emplea a 20 trabajadores en el turno de día, 15 en el de la tarde y 10 en el de la noche. Y de ese grupo se van a seleccionar a 6 trabajadores. La selección se hace de tal manera que todos los grupos de tamaño 6 tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Y nos hacen esta serie de preguntas. ¿Cuál es la probabilidad de que los 6 trabajadores provengan del turno de día, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, iniciamos haciendo un pequeño esquema para este problema. Supóngase que este es el grupo de trabajadores con el que vamos a ver este problema. Dice que hay 20 trabajadores en el turno de día. Supóngase que los tenemos clasificados de esta manera. Aquí tenemos el turno de día y entonces aquí resulta que hay 20 trabajadores. Tengo 15 en el de la tarde. Aquí tengo el turno de tarde y aquí tengo 15.
Y en el último turno, que son 10, ahí estamos hablando del turno de noche. Ahí tengo 10. 20, 15 y 10. De este grupo dice que el consultor de calidad va a seleccionar a 6 de estos de acá. Va a seleccionar a 6 de ahí y a partir de ese experimento aleatorio nos definen o nos hacen las siguientes preguntas. Dice, mire, ¿cuál es la probabilidad de que los 6 trabajadores provengan del turno de día? ¿Cuál es la probabilidad de que los 6 trabajadores provengan del turno de día? Definamos el evento. Vamos a ponerle aquí sea D, por ejemplo. Los trabajadores son del turno de día. Este es el evento con el que vamos a trabajar. Entonces nos están pidiendo la probabilidad de D. ¿Cuál sería la probabilidad de ese evento D? ¿Se acuerdan que la sesión anterior, en la sesión teórica les decía, mire, hay que ver aquí qué es lo aleatorio en mi experimento? ¿En qué consiste lo aleatorio de mi experimento? Y en este caso, lo aleatorio es que no sabemos de antemano a qué turno pertenece cada uno de los 6 que se han seleccionado. Y ahí está nuestro experimento. No sabemos de antemano de dónde provienen. Entonces aquí, fíjense, la pregunta es, bueno, entonces, ¿cuál es la probabilidad de que los 6 provengan del turno de día? Acuérdense que la base de en el denominador tenemos nuestro espacio muestral y en el numerador tenemos los elementos o la cantidad de elementos que forman mi evento. Entonces, vamos a trabajar eso. Creo que aquí no me va a caber reescribir esto, va un poquito más abajo. Entonces vamos a calcular aquí la probabilidad del evento D. Veamos, ¿cuál sería nuestro espacio muestral acá? Aquí, un error muy común es pensar que el espacio muestral son estos 20, 30, 45. Aquí tenemos un total de 45 personas. En este tipo de experimentos, el error más común es pensar que y no, ¿verdad? Sería los sextetos ordenados que podemos hacer. Recuerden que vamos a seleccionar a 6 personas. El total de sextetos que usted puede hacer a partir de 45 personas. Este es su espacio muestral. Entonces estamos hablando que nuestro espacio muestral está formado por, si tengo 45, aquí, 45, entonces voy a ver de cuántas maneras es posible extraer 6 personas de esa cantidad de 45 posibles. Y eso lo hago con un combinatorio de 45, 6. ¿Por qué combinatorio? Porque no interesa el orden. No interesa el orden, las personas sean del turno de día. Pero no me interesa si es Juan, si es Luis, es decir, no existen los nombres. Son 6 entes que son idénticos. Ahora, ¿qué tendría que pasar aquí en el numerador para que los 6 vengan del turno de día? Es decir, yo quiero que los 6 vengan de este turno, de acá. Entonces aquí, miren, por regla del producto, podemos imaginarnos que para que esa situación se dé, entonces de estos 20 que tengo aquí, de ahí voy a seleccionar los 6 que me
interesa, ¿sí? Los 6. Y del resto de turnos, del resto que son, mire, 15 más 10, del resto de personas, de los 2 turnos adicionales, no deberíamos de tomar ninguno. Y esto nos va a dar aquí una probabilidad de 0,048, que es lo que tenemos aquí como respuesta. Esa sería la probabilidad de que los 3 trabajadores sean del turno de día. Vámonos al literal B. Fíjense la diferencia ahora. ¿Cuál es la probabilidad de que los 6 trabajadores provengan del mismo turno? Que los 6 provengan del mismo turno. Fíjense cómo tendríamos aquí que los 6 podrían ser del turno de día, que es esta probabilidad que ya calculamos aquí. Pero también los 6 podrían ser del turno de tarde. Eso no lo hemos calculado. Pero los 6 también podrían ser del turno de noche. Ahí tengo la suma de estas 3, me daría esta probabilidad de que los 6 trabajadores seleccionados provengan del mismo turno. Veamos entonces. La primera ya la tenemos calculada, ¿verdad? Que los 3 sean del mismo turno, del turno de día, perdón, es esta probabilidad. 0,0048. A esta le vamos a sumar el hecho de que sean de la tarde. ¿Cuál sería la probabilidad de que los 6 que usted selecciona sean de la tarde? Bueno, como tenemos 15 en ese turno, entonces de esos 15 usted va a seleccionar los 6. Y del resto, que son estos 20 más estos 10, de estos 30, usted va a seleccionar 0. 0, de aquí me quedo como 6, pero es 0. Y el denominador de esto sigue siendo 45 combinado 6. Más. La de noche, probabilidad de que sea de noche. En la noche tenemos 10 personas disponibles. Entonces de esos 10 voy a seleccionar 6. Y del resto, que son 35, vamos a seleccionar 0. Y el denominador sigue siendo el mismo, ¿verdad? De los 45 que tengo, 6. Ahí. Y esto se supone que, y lo verifica usted, debería de darle 0054, que es la respuesta que tenemos aquí. Ahí, solo estos 2 literales vamos a trabajar, el A y el D. Los demás les quedan a ustedes ahí para que más o menos lo sigan trabajando. A ver si hay dudas de este otro. Ahí algo importante, no se vayan a equivocar con el espacio muestral, ¿verdad? Porque es muy común que usted piense que el espacio muestral son las 45 personas. Y no es así, ¿verdad? El espacio muestral, en este caso, seleccionamos 6, serían los arreglos de tamaño 6 que podemos hacer con esas personas. Ese sería nuestro espacio muestral. A ver si hay dudas. A seguir entonces. Nos vamos a mover a la guía 2. En la guía 2 tenemos
Este es el problema 5. Creo que sí, con este vamos a arrancar. En el problema 5 tenemos ahí dice que hay una planta que ensambla componentes y que esta planta posee dos líneas, L1 y L2. Dice que L1 utiliza equipo antiguo que L2, por lo que opera a una menor velocidad y es menos confiable. Suponga que en un día en particular L1 ha ensamblado 8 componentes, de los cuales 2 resultaron ser defectuosos, y L2 10 componentes, de los cuales 1 resultó ser defectuoso. Vamos con las preguntas. Literal A. Resuma la información en una tabla de contingencia. La tabla de contingencia es la que acabamos de ver en el ejemplo anterior. En este caso la podríamos resumir de esta forma. Miren. Aquí estarían, por ejemplo, la línea 1 de producción, la línea 2 de producción, y aquí si fue defectuoso el producto, defectuoso o no defectuoso. Para no meter otra letra vamos a poner de complemento. Entonces dice que en un día en particular L1 ha ensamblado 8 componentes, de los cuales 2 resultaron ser defectuosos. 2 de 8 resultaron defectuosos. Aquí tengo 6 buenos y el total de esto fue 8. L1. L2 dice, ensambló 10 componentes, de los cuales 1 resultó ser defectuoso. Significa que habían 9 buenos. Y estos totalizaban 10 productos. 2 más 1 me dice que habían 3 productos de y en total había 15 productos no defectuosos. 15 más 3 me da 18, 10 más 8 me da 18 aquí, que sería el total que estamos considerando, ¿no? Si hacemos aquí esto. Vaya, esta sería entonces la tabla de contingencia que le representa esta información que tenemos acá. Vamos a literal B. Solo déjenme ver aquí. Sí, vamos a responderlos todos. En el literal B dice, desconociendo esta información, esta tabla de contingencia, ¿verdad? El supervisor de producción selecciona aleatoriamente un componente de los 18 para una demostración. ¿Cuál es la probabilidad de que el componente provenga de L1? ¿Cuál es la probabilidad de que un componente seleccionado de este grupo provenga de la línea L1? Bueno, si el supervisor desconoce toda esta información, él simplemente ve un espacio muestral con 18 elementos. Él desconoce si son defectuosos, si no son defectuosos. Entonces, desde el punto de vista del gerente que desconoce esto, la probabilidad de que al seleccionar a uno de aquí al azar provenga de L1 sería 8, que son los que provienen de L1, 8, entre el total que se está produciendo, que sería 18. Esa es la respuesta para el literal B. Esto es punto 44, 2 tercios. No, punto 44, 44 es este. Este lo dejamos como punto 44, 44.
En el literal C nos dice, si el componente seleccionado resulta ser defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que el componente provenga de L1? Aquí vemos que ya hay algo nuevo en este literal. Ya en realidad aquí nos están preguntando una probabilidad condicional. Recordemos la definición de probabilidad condicional para que la apliquemos aquí, ¿verdad? Primero la nomenclatura era la probabilidad de A dado B. Aquí recuerden que el evento B sucede primero y yo quiero calcular la probabilidad del evento A sabiendo que primero ocurrió B. Ahí les he dejado un video en el aula virtual sobre este tema, espero lo hayan ya visto ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se calcula una probabilidad condicional? En el numerador es la intersección de ambos eventos, A intersectado B, y en el denominador es la probabilidad del evento que ya sucedió, la probabilidad de B, en el entendido de que es mayor que 0 esta probabilidad. Esta sería la solución, o mejor dicho, la expresión matemática que me permite calcular probabilidades condicionales. Conceptualmente, esta es una fórmula matemática. Conceptualmente, ¿qué es una probabilidad condicional? Conceptualmente, la probabilidad condicional es revisada, en caso de la ocurrencia del evento B. Así que una probabilidad condicional es como una probabilidad revisada en un escenario donde primero ocurre un evento, en este caso el evento B. Pero fíjense cómo sería el análisis aquí, en esta situación que tenemos aquí, en esta tabla de contingencia. El análisis es el siguiente, estamos en el literal C. Si el componente seleccionado resulta ser defectuoso, fíjese, eso sería el evento condicionante. Usted sabe que el seleccionado la de L1. También, ¿cuál es la probabilidad de que provenga de L1 si sé o dado que o se sabe? Generalmente decimos L1 que es defectuoso. L1 dado ya la vamos a utilizar, pero veamos el concepto primero. Aquí lo que significa es que en este momento su espacio muestral es el evento D. Vamos a marcarlo ahí arriba. En este momento, su espacio es este. Hasta aquí marquémoslo. En realidad sería este. Ahí. Ese es su espacio muestral. Reducido, le vamos a llamar. Porque ahora ya no estamos considerando todo, sino que una parte de él, los defectuosos. Pues miren, en este momento, este sería nuestro espacio muestral. Usted puede imaginarse que todo lo demás no existe. Es más, lo puede sacar aquí aparte si quiere, pero yo lo voy a sacar. Vaya, miren, si este fuera nuestro espacio muestral, aquí, ¿qué chance tiene de ocurrir L1? Me fijo que L1 solo tiene una manera de ocurrir si estoy considerando este grupo, y es de acá. Si ocurre esa observación de ahí, entonces L1 ocurre. Entonces mire, este es un cociente aquí. Usted va a decir, bueno, el único chance que tiene L1 de ocurrir es si ocurre esta observación de acá, 2, y el espacio muestral lo formaban los tres elementos que tenemos aquí.
2/3. Esa sería la probabilidad de L1 dado D. De la fórmula, ¿cómo sería con la fórmula? La intersección de L1 con D. ¿Se acuerda que la intersección era la celdita que quedaba ahí de intersectar L1, que era todo esto, con este evento D? La intersección es esta celda, 2. Es lo que tiene ahí usted, pero déjeme borrar esto aquí. 2 entre la probabilidad de B, el evento que ya ha sucedido antes. Y aquí, el evento que ya sucedió es D. Y la probabilidad es, aquí falta 2 de 18, ¿verdad? Para que sea en términos de probabilidad, 2 de 18. Y aquí, la probabilidad del evento que ya ha sucedido es D, que sería 3 de 18. Y esto nos vuelve a dar, los 18 no intervienen aquí y nos queda 2/3. Pero esto sería utilizando la fórmula. Lo que usted tiene que hacer es, en la tabla de contingencia, como le decía en el problema anterior, no utilizar ninguna propiedad, sino que toda la información tiene que salir de acá. Aquí tenemos ahí la respuesta literal de. Y el D se lo dejo porque hace referencia al problema 3. Así que vea ahí en el problema 3 que hay y luego contesta a partir de ahí el literal D. A ver ahora, si alguien se anima a preguntar algo. Bueno, veamos este problema que ya más o menos lo habíamos trabajado anteriormente ahí. Es el mismo problema de la falla, solo que ahora vamos a ver ahí el análisis de la probabilidad condicional. Entonces, déjenme ver si... No, aquí lo vamos a dibujar completamente. Vamos a ir con el 7. Es el mismo problema de los servidores que experimentan las fallas, pero ahora las preguntas van a estar enfocadas en probabilidades condicionales. Por ejemplo, en el literal A. Dado que el servidor experimenta una falla tipo 1, dice aquí, usted sabe que el evento condicionante, lo que ha sucedido primero, es que el servidor ha experimentado una falla del tipo 1. Ahí tiene, es su evento condicional. Lo tiene ahí en el dado que el servidor experimenta una falla del tipo 1. Y ahora viene la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de 2 dado a 1? Vamos aquí utilizando propiedades. Usted sabe que esto sería un cociente donde en el numerador va a colocar usted la intersección de 1 intersectado con A2. En el denominador va a colocar la probabilidad del evento que ya sucedió, A1. Y estos son datos que ya conocemos ahí. A1 y A2. A1 y A2 es 0.6. 0.06. Y A1, recuerden que era 0.12. 0.6 entre 0.12 es la mitad, ¿verdad? 0.05, perdón. No 0.05, sino que si suponemos 0. Así, para rellenar los 4 decimales. Ahí está, utilizando propiedades. El literal B dice
dado que el servidor experimenta una falla del tipo 1, fíjense que el evento condicionante es tiempo. Pero ahora quiero encontrar la probabilidad de que experimente las 3 fallas. Si experimentó la falla del tipo 1, ¿cuál es la probabilidad de que experimente las 3 fallas? A1 y A2 y A3 dado a 1. Y aquí lo mismo, miren, en el numerador va a poner la intersección de 2 eventos. Y aquí fíjese que le va a quedar esta operación, miren. Le va a quedar A1 con A2 y A3, que sería esto, y A1, aquí, ¿verdad? Si la operación de intersección es conmutiva, es decir, que usted la puede hacer en cualquier orden, no importa, no haga eso. Entonces aquí, mire, si usted hace A1 intersectado con A1, un evento con el mismo. Me resulta el mismo evento, A1. ¿Qué es lo común entre este evento y el mismo? El mismo. Esta operación en el numerador, ¿sí? Y aquí abajo la probabilidad de el que ya pasó, A1. La triple intersección la conocemos, 0.01. Y 0.2. Si usted hace este cociente 0.1 entre 0.12, le va a dar 0.833. Ahí está. Esto sería. Y igual, ¿verdad? Podríamos analizar esto también utilizando un diagrama de Venn. Vamos a hacer los diagramitas de Venn para que vea cómo funciona esto utilizando ahí ese enfoque. Vamos a ver. Aquí tengo mi primer evento y vamos a graficar el último. Si siguen bien escuchando, Sí, se ve. Gracias. Bueno, miren, entonces la otra alternativa es utilizar diagramas de Venn para las condicionales, ¿verdad? Esto ya lo teníamos hecho, ya no lo explico más, ¿verdad? Solo les voy a colocar aquí los números. Aquí era 0.01, aquí era 0.05, aquí se acuerdan que era 0.0, aquí era 0.1, aquí era 0.1, aquí era 0.2 y aquí era 0.04. Y acuérdense que afuera teníamos un 0.86. Este era A1 y era A3. Y me hace falta graficar aquí el rectángulo, ¿verdad? No lo hago porque me va a quedar todo feo. Así que esto que es... No es... Bueno, no se olviden ustedes que tienen que dibujar el rectángulo aquí para el espacio muestral. Bueno, entonces vamos a ir. Vamos a responder las mismas previstas de un diagrama de Venn. Literal A. Probabilidad de A2 dado
A1. ¿Vale? Entonces, en este momento, este es mi espacio muestral, mira. A1. Es decir, que en este momento podríamos suponer que nada más existe más que esto de acá. Ese sería su espacio muestral en este momento. Todo lo demás no existe. Entonces, si usted tiene este espacio muestral A1, ¿no? ¿Qué chances tiene A2 de aparecer? A2 de aparecer ahí en este caso. ¿Qué chances tendríamos de aparecer ahí? Vea que si este es nuestro espacio muestral, para que A2 aparezca, tendría que suceder un resultado que esté en esta región o en esta región. Aquí aparece A2, ¿ve? En esto de acá. Entonces usted diría, bueno, si este es mi espacio muestral, la probabilidad asociado a ese espacio muestral, este resultado que estoy buscando en este momento sería 0,0, que le hace este 0.6 que teníamos aquí, entre la probabilidad del evento que ya pasó. Recuerde que A1 era 0.12. Ahí está. Eso nos repite esta misma probabilidad que tenemos aquí. Y en literal B dice, dado que el servidor experimenta una falla del tipo 1, bueno, nuestro espacio muestral sigue siendo el mismo en este caso, ¿verdad? Nuestro espacio muestral sigue siendo se experimentó una falla del tipo 1. Recuerden que todo esto suma 0.12, ¿verdad? Todo esto totaliza 0.12. Y entonces, si estas son las tres fallas, usted se fija que en este espacio muestral, el único chance que tiene de experimentar las tres fallas ocurre aquí. Por eso, usted pondría aquí la probabilidad de A1 y A2 y A3, sabiendo que primero ocurrió A1, es esto de acá, 0.01, entre el espacio muestral de ese momento, que en este caso es 0.12. Y es el mismo resultado que tenemos acá. Entonces, ahí tienen los enfoques. Conforme a partir de un diagrama de Venn. Trate de familiarizarse con los dos enfoques. Vamos a ver, y asumo que no me van a preguntar nada y nos vamos a ir a este último. Este tiene que ver también con probabilidad condicional, pero hay que hacer ahí un pequeño razonamiento ahí. Dice, cierto taller de electrónica repara componentes tanto de audio como de vídeo, sea el evento donde el siguiente componente a reparar es de audio. Veamos esa información. Aquí me dice que el evento A significa que el dispositivo a reparar es de audio. Lo vamos a abreviar así, simplemente vamos a colocar es de audio. Y B es aquí el evento donde el dispositivo a reparar es un CD player, un tocador de discos. Ahí me dicen que la probabilidad de este evento, la probabilidad de A es de 0.6, y me dicen que la probabilidad del evento B es de 0.05. Eso es lo que tenemos. Y la pregunta es, bueno, conociendo toda esta información, ¿cuál sería
la probabilidad de B o A. Que habíamos visto es la probabilidad de la intersección de estos dos, ¿verdad? No importa el orden, así que voy a poner A intersectado B, entre la probabilidad del que ya sucedió primero. En este caso sucedió A primero, entre la probabilidad de A. Y aquí el inconveniente es que parece que la intersección no es un dato que se nos da. Ahí, ¿verdad? Pero si hacemos un diagrama de Venn para esta situación, aquí tendríamos nuestro espacio muestral, aquí tendríamos el evento, por ejemplo, el evento A, donde el dispositivo a reparar es un dispositivo de audio, ¿okay? Y el evento B dice que es un CD player. Entonces, si se fijan, el CD player, que es un reproductor de los antiguos discos de CD, es un dispositivo de audio. Entonces, el evento B está incluido aquí. Ahí. A es un dispositivo de audio y B es un CD player. Por lo tanto, el evento B está incluido aquí en A. Entonces, cuando usted hace la intersección de A intersectado con B, de A y B, la intersección de A y B, lo común entre este grande y este chiquito resulta ser el chiquito. A intersectado B, lo común entre los dos es nada más lo que está aquí, en esta zona de acá, EP. Entonces, esta intersección en realidad se les va a transformar a ustedes en la probabilidad de B, ¿sí? Que es el más pequeño, el evento más pequeño, entre la probabilidad de A. Y esto les da un total de 0.05 entre 0.06. Le voy a dar ahí C3. Ahí estamos. Y terminamos. Ahí tenemos donde se les informa que esta unidad se va a evaluar con un examen presencial el jueves 31 y el martes de esta misma semana, quizás por la noche, vamos a tener un control de lectura de los contenidos teóricos de la unidad 1. Así que en el control de lectura va la teoría y en el presencial que vamos a venir, va a venir toda la práctica. Bueno, con eso me despido entonces. Pasen una feliz tarde y nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias.